Pablo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Quique. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y estoy muy de acuerdo con lo que mencionaste hace rato sobre la participación ciudadana, el compromiso que hay que tomar. Y bueno, creo que ahora es un momento que la gente puede tomar ese desafío y poder cambiar un poco la situación en la que estamos. Pablo, presentaste un argumento muy atractivo y muy bien desarrollado desde tu cuenta de Twitter, en la que descubro que también formás parte de la oferta política municipal dentro de la chapa del partido Patria Querida en Asunción, pero desarrollaste una idea muy interesante que es la forma en la cual Asunción debería ser repoblada. Asunción debería recuperar a los asuncenos que están esparcidos en la periferia. Contanos, por favor, la idea en la mejor síntesis que te sea posible. Asimismo, todos sabemos ahora la realidad que Asunción expulsa a las personas y en una forma de buscar traer nuevamente a la capital, desarrollé como un esquema o un plan urbano bastante sencillo. Si vemos Asunción tiene una forma de mano, ¿verdad? Tenemos el centro en la palma de la mano y tenemos los dedos como las avenidas. Entonces, creo que tenemos un gráfico que ilustra esa idea, amigos del Pañol Técnico. La mano que grafica la geografía asuncena y explica la lógica del proyecto del ingeniero Pablo Callizo. Sí, estos 6 dedos de esta mano, ¿verdad? Por eso se llama el plan de los 6 dedos, serían Artigas, España, Mariscal López, Eusebio Ayala, Fernando Lamora y Félix Bogado. Todas estas avenidas son de acceso, tienen servicio de transporte público, muchos tienen comercios, ya existen servicios en esos lugares, incluso algunos tienen desagües, todas las conexiones de electricidad. Entonces el plan consiste en densificar esos lugares, es decir, crecer en altura, ya que no tenemos más espacio para crecer hacia los costados de manera horizontal. La idea es crecer de manera vertical para arriba y de esa manera la gente que vive sobre las avenidas va a poder tener acceso al transporte, a los servicios y estar conectado con el resto de la ciudad. También busca, obviamente, densificar el centro, que hoy está, digamos, un poco abandonado, pero ya tiene la infraestructura para albergar mucha gente, así como las otras avenidas que existen, ya sean... Esto no necesariamente implica que el perfil edilicio de las avenidas va a cambiar, que hoy, digamos, la función edilicia de lo construido sobre las avenidas es ser un corredor comercial prácticamente. Así mismo. Y para que esto funcione tienen que darse algunos factores. Por ejemplo, el uso mixto del suelo. El uso mixto es que tenga varios usos, que la planta baja, por ejemplo, sea comercial, el segundo piso sea oficina y más arriba sea residencia. De esa manera uno puede acceder a los servicios, al trabajo caminando, ¿verdad? O cruzando la calle y agarrando un bus. También la idea es que se desarrollen con alturas máximas de 4 a 8 pisos, que es una altura ideal para este tipo de emprendimientos. Y también tiene que ser accesible para la gente de clase baja y media, porque tenemos el ejemplo de Santa Teresa, de Molas López, de Santísima Trinidad, que crecieron en altura sobre las avenidas, pero no cumplían con estos requisitos. Es decir, no tenían uso mixto, eran muy caras. Nadie podía acceder a eso, solamente gente de clase alta o muy alta. Claro, estamos hablando que en algunos emprendimientos hay unidades habitacionales que cuestan $1 millón. Por eso, entonces es prácticamente inaccesible para esa persona. Y además esas avenidas no tienen los servicios de transporte público. Molas López no tiene ni siquiera una línea que pasa por ahí. Entonces, en ese sentido no funcionó o no generó este impacto del desarrollo orientado al tránsito. Porque ese es el punto final, ¿verdad? Es un desarrollo urbano orientado al acceso al transporte público. Y también ocurrió en esas avenidas que eran muy altas, ¿verdad? Y al ser muy altas, digamos, cambia un poco la percepción de las personas, genera también una fuerza puntual en algunos sectores, en el tema de desagüe, por ejemplo, y también una concentración de inversión. Si uno concentra mucho la inversión, también hace que el costo de la edificación sea mucho más cara. Entonces ahí es donde conviene, con un mismo presupuesto, invertir en muchos lugares, en varios puntos de la ciudad. Ahora, ingeniero Pablo Callizo, la ciudad de Asunción necesita muchísimas inversiones y necesita de una matriz de inversión que no solamente dependa de la capacidad de endeudamiento del municipio o de su capacidad de llevar buenas relaciones con
con el gobierno central para que éste sea su garante, sino también tiene que seducir al sector privado para grandes desarrollos. Pero sobre todo pareciera que nos sigue faltando la inversión de base, la inversión de subsuelo. Esa que en buena lógica vemos cuando en la provincia argentina de Formosa, por ejemplo, se hacen desarrollos inmobiliarios. Lo primero que hacen es el costillar por donde va el desagüe fluvial, las tomas de energía eléctrica, lo que está debajo y que se hace imprescindible, o si no, después lo que se edifica encima sufre mucho. Claro, y eso es lo que está pasando en Molas López ahora, por ejemplo. Se está construyendo, pero todavía no hay ni un desagüe ni un servicio. Ahora recién se está empezando a licitar, cuando eso tendría que haberse hecho mucho antes. Entonces ahí es donde tiene que haber un compromiso entre el Estado y también la parte del sector privado, donde de manera coordinada se pueda enfocar en un tramo. Por eso la propuesta específicamente es que se haga un proyecto piloto en uno de los dedos, ¿verdad? En una de las avenidas, sea Artigas, sea Fernando La Mora, de tal manera que se pueda concentrar también ahí las inversiones. Por el efecto de aglomeración, todo el mundo quiere ir donde está la mayoría. Entonces, si uno empieza, digamos, por Fernando La Mora, hace el proyecto de desagüe pluvial que está también pendiente hace mucho tiempo en esa zona, después van a venir las inversiones, después va a venir la gente. Obviamente tiene que ser algo mucho más profundo, ya que también tiene que haber acceso al crédito para la gente que va a alquilar o comprar las viviendas ya construidas. Es decir, ahí es donde a Paraguay le vendría muy bien por fin terminar de hacer los deberes y ser un país con grado de inversión, que venga el gran capital de los fondos de inversión y podamos tener créditos hipotecarios a 30 años y más, quizás. Claro, ahí cierra el círculo, digamos, ¿verdad? La inversión del Estado, inversión privada y luego que la gente pueda acceder a la vivienda y obviamente disfrutar de los beneficios que eso le genera. El estar nuevamente en Asunción, estar cerca de la fuente de trabajo, no tener que irse o tener que trasladarse 2 horas a las ciudades periféricas, sino poder vivir en Asunción a un precio accesible, ¿verdad? Porque hoy lastimosamente los precios están por las nubes y también mucho se da por el nivel impositivo, ¿verdad? Asunción tiene los impuestos más altos en el área metropolitana, incluso el centro de Asunción es la más alta. Entonces eso es algo que hay que cambiar también desde la municipalidad y el Ministerio de Hacienda. Ahora, ingeniero, en esta necesaria interconexión que hay entre Asunción y la periferia, se pierde un principio rector que debería ser el del ordenamiento territorial. Repito, Asunción es una madre obesa que tiene demasiado. Tiene todos los shopping, todos los teatros, todos los cines, todas las tiendas, tiene todas las universidades, todos los hospitales, y a su alrededor hay ciudades raquíticas. Es decir, puede ser que se logre en un proceso de tiempo que podría llevar 20 años o más repoblar Asunción, que los nativos asuncenos vuelvan, pero los de la periferia van a seguir generando presión sobre Asunción porque sus ciudades no se desarrollan. Claro, ese es un desafío también para todas las ciudades del área metropolitana, consolidar también sus centros urbanos. Tenemos bien diferenciados cuál es el centro de San Lorenzo, cuál es el centro de Luque, cuál es el centro de Capiatá. Entonces, los gobiernos municipales tienen que fortalecer también esos centros, tratar de crecer en altura incluso, porque al final la población va a crecer. La tendencia mundial es que para el 2050 prácticamente el 70% de la población vive en zonas urbanas. Entonces esa migración de la parte rural hacia las ciudades, hay que planificar, hay que estar preparados y no improvisar sobre la marcha, ¿verdad? Me decía el otro día Amílcar Ferreira, analista económico, consejero de inversiones, hablando del problema del transporte público, de la mala calidad del transporte público, que en la raíz del problema hay una cuestión de carácter antropológico y que la ciudad piensa en pautas rurales, que en el campo es normal levantarse muy temprano para estar en las labores agrícolas, etcétera, etcétera, y que la ciudad no debería ser regida ni por ese ritmo ni por esas alarmas del reloj, que prácticamente todas las grandes ciudades a nuestro alrededor con las que tenemos contacto por cuestiones de carácter bursátil o cambiario, a veces la cotización del dólar en Asunción depende de a qué valor abrió el dólar en São Paulo, y São Paulo abre a las 9 de la mañana. Asunción abrió a las 7 y se queda 2 horas en vilo no sabiendo si te vende o a qué precio te vende porque no sabe la cotización. Entonces,
es como si fuera que la lógica funcional de toda esta región nos pide regular los horarios y esa regulación tiene en el transporte un componente clave, en el escalonamiento del transporte. Esa idea de Amílcar Ferreira, ¿usted firma al pie? Sí, de una. O sea, él muestra claramente que la mayoría de las actividades se concentran en un rango horario muy corto, que sería entre las 6 y las 8, y ahí se sobrecarga el servicio de transporte público. Ahí es donde vemos los buses llenos, ahí vemos que no llega el bus, ¿verdad? Porque la flota también tiene que adecuarse a eso. Pero ¿qué pasa después de las 8? Baja la cantidad de usuarios y ahí hay como o sea, no se aprovecha realmente bien los recursos que existen. Entonces yo para mí estoy re de acuerdo y que me encantaría que se pueda lograr el horario escalonado donde distintas actividades puedan llevarse a lo largo del día y a través de las distintas instituciones, ¿verdad? El sector público por un lado, el sector privado de los bancos, de los colegios, que se pueda ordenar un poquito más, no sobrecargar, digamos, todo el servicio, no solamente el transporte público, sino el tráfico mismo. La gente sale y llega a la misma hora prácticamente. Repoblar Asunción, ingeniero, y respetando la inversión privada y los números de la inversión privada, hay otro desarrollo urbano con otros números y con otras fórmulas de pago. El metro cuadrado, el trabajo del albañil va a seguir costando lo mismo, pero la accesibilidad tiene que ser diferente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, y ahí es donde hay que entablar estas relaciones, ¿verdad?, con el sector privado. Tenemos ya los casos exitosos en otros países donde se lograron construir sobre las avenidas y generar este desarrollo orientado al transporte. El caso de Curitiba, el caso de Copenhague. Pero ellos trabajaron con el sector privado. O sea, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a invertir acá, vamos a trabajar en esta zona. Y ahí es donde tiene que haber esos incentivos, en la parte impositiva, en la parte de beneficios. Y ahí es donde hay que trabajar con todos los sectores, ¿verdad? Con la AFD para el tema de los créditos, con la capa de DEI en la parte inmobiliaria, con la CAPACO, la parte de construcciones, y lograr realmente poder fortalecer un plan y un desarrollo. Bueno, ayúdenle al ingeniero con los gráficos, por favor, para que él pueda ir gráficamente explicándonos un poco más su idea y compartirla con la audiencia. Bueno, ahí tenemos los deditos asuncenos, ya entendimos que los dedos son corredores de transporte que a su vez localizan las grandes avenidas de entrada y salida a Asunción. Un siguiente gráfico, por favor. Otra vez los dedos, la caracterización de las grandes avenidas. Eso está entendido. Siguiente. A ver, ¿qué tenemos ahí, ingeniero? Sería básicamente lo mismo, ¿verdad? Y lo que se muestra son los ejes dinámicos, que serían las avenidas, y las zonas intersticiales, que son lo que queda en el medio de los dedos, digamos. Correcto. Y también lo que son las zonas ribereñas, ¿verdad? Que en algún momento eso también hay que integrar armónicamente. Hay que integrar con la costanera y con los bañados. Y encontrarle una solución al tema de la población de los bañados. Siguiente gráfico, por favor. Bueno, ahí podemos ver el tema de los impuestos, ¿verdad? Vemos que justamente sobre las avenidas tiene otro color. Ese otro color es otra categoría y es más cara. Lo mismo en el centro, esa zona que está de color naranja y celeste, esos son los precios más elevados en cuestión del inmueble al terreno, o sea, del impuesto al terreno y el impuesto a lo construido. Entonces eso también yo creo que hay que cambiar, hay que adecuar y generar realmente un incentivo que no tiene sentido que sea más caro, ¿verdad? Si bien tiene un beneficio el estar en la avenida, ¿qué incentivo? Lo que hoy logra eso es abandono y evasión. Claro, al final uno no quiere invertir en la avenida, se va a ir a 3, 4 cuadras nomás y se va a ir a distintos sectores de la ciudad, se va a ir a Las Mercedes, a San Pablo, a Ciudad Nueva, pero sin realmente una planificación o un orden específico. Correcto. Siguiente gráfico, por favor. Bueno, y este sería el desarrollo, ¿verdad? Digamos, siempre cerca de lo más alto, digamos, cerca de la avenida, y a medida que se va alejando las cuadras, va bajando de altura el edificio. Y los que están sobre las avenidas responden a ese modelo híbrido de servicios, trabajo y vivienda. Sí, así mismo. Triple función. Así mismo, de uso mixto. Correcto, de uso mixto. Aprendamos la nomenclatura. Y ahí vemos ejemplos ya en otros países, ¿verdad?
donde justamente se vincula con el servicio de transporte y con la avenida principal, digamos. Siguiente gráfico, por favor, amigos. Esta es la situación actual, ¿verdad? Tenemos crecimientos así esporádicos, aleatorios, y eso genera una dependencia en el vehículo que al final se traduce en más emisiones y también baja la demanda del transporte público. Entonces eso también hace que la rentabilidad del sistema sea baja. Dentro de esto, que es un concepto de desarrollo a largo plazo, que además tiene que tener el encanto de ser tan eficaz y entusiasmante, que venza los ciclos de la política, que cada 5 años viene un nuevo grupo de gente que tira al cajón Claro. todo lo que se hizo en el ciclo anterior y no hay evolución a largo plazo. En esta mirada a largo plazo, yo miro la idea del proyecto y veo mínimo 20 o 30 años de desarrollo. ¿Cuál es la idea que se tiene sobre la matriz energética del transporte? ¿En algún momento hay un viraje hacia lo eléctrico? Respondiendo a lo primero, es cierto lo que mencionas, lo que tiene que darse en un largo plazo. Esa es la idea justamente, ¿verdad? La planificación tiene que ser a largo plazo y eso ya se está dando de alguna forma, ¿verdad? La franja costera, la costanera es un proyecto que viene de los 90 y este plan también se adecua a los planes ya existentes, ¿verdad? Porque ya existen varios planes de desarrollo urbano. Entonces la idea es un poco adecuarse a eso y tratar de, obviamente, seguir el proceso de planificación que necesita la ciudad. Lo que falta es un acompañamiento en las políticas públicas, ¿verdad? Porque en papeles hay muchísimos planes, hay muchísimas ideas, pero lo que falta es esa voluntad política para llevar a cabo. Y referente al transporte, sí, el tema eléctrico es algo que va a llegar en algún momento. Ya se está viendo en Chile, ya se está viendo en Colombia, unidades eléctricas, pero ellos tienen un modelo también de financiamiento, ¿verdad? Porque los buses eléctricos son 3 veces más caros que los buses a diésel, pero a la larga sí son más baratos porque no consumen el combustible. Pero sí se debe trabajar en un modelo de financiamiento más que nada para que se pueda traer acá al país. Y acá, bueno, tenemos la energía barata, entonces es cuestión de adecuarnos también a este tipo de tecnología, ¿verdad? El consumo energético, los vehículos eléctricos son muy sedientos, consumen mucha energía. Me hace recordar un poquito el tiempo en el que creímos que íbamos a lograr una autonomía energética cuando los vehículos podían ser impulsados por alcohol carburante. Luego descubrimos, un poco decepcionados, que el vehículo movido a alcohol consume muchísimo más y entonces más o menos que no tiene eficiencia económica. Los vehículos eléctricos consumen mucha energía. Consumen energía en la fabricación. Ahí es donde se consumen en el tema de las partes del vehículo, de la batería, que también requiere mucha extracción, ¿verdad? De litio en este caso. Por eso tampoco convertir toda la flota de vehículos privados a eléctricos es la solución. Es una forma de generar un impacto y disminuir las emisiones, pero tampoco es la solución a largo plazo, porque al final también se genera cierto tipo de contaminación al momento de fabricar los vehículos. Entonces, ahí es donde el ideal sería así un transporte público eléctrico y que sea mucho más eficiente para el desarrollo de la ciudad. Y los el problema de la cartelización del transporte colectivo de pasajeros, ¿cómo se resuelve? ¿Es una cuestión de voluntad política, de mejores regulaciones? Yo creo que falta una reingeniería, no solamente en los itinerarios que existen, sino en la manera en la que se financia, ¿verdad? Porque actualmente es el 90-95% del privado y eso en otras partes del mundo no existe. O sea, por darte un ejemplo, en Bolivia o en Argentina, el subsidio al transporte público es más del 50%. Por eso ellos tienen un buen sistema y por eso nosotros no tenemos un buen sistema, ¿verdad? Porque no hay financiación del transporte público. Entonces ahí es donde el gobierno tiene que empezar a invertir en proyectos de transporte masivo, ya sea el tren, ya sea el metrobús, y también en el sistema actual que tenemos, ¿verdad? En buses, en las paradas, ni siquiera paradas tenemos. Entonces el gobierno, digamos, también está fallando en ese tema y lastimosamente el transporte no existe en la agenda política. Y es un desafío que tenemos de instalar nuevamente esta necesidad urgente, en mi opinión,
para Asunción y toda el área metropolitana.